Estimada profesora Eugenia Ariano, muy buenos días. Siendo hoy sábado 24 de junio del 2023, me presento debidamente. Mi nombre es Eddie Chiriboga Julca y voy a presentar de manera individual un análisis del Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial del 2018. Síntesis del acuerdo objeto del Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial del 2018. La síntesis es la siguiente. Este pleno jurisdiccional estuvo conformado por 5 grupos de trabajo, lo que equivale a un total de 29 magistrados. De todos ellos hubieron magistrados que votaron porque sea la Sala Superior quien resuelva el recurso de oposición, mientras que por otro lado, otro grupo de magistrados fueron los que votaron porque sea el juez del proceso quien resuelva la oposición. Es así que, finalmente, para dirimir la controversia, se tuvo que solo 3 magistrados orientaron su voto para que sea la Sala Superior quien resuelva la oposición, mientras que fueron 26 los magistrados de los 5 grupos quienes votaron porque sea el juez de primera instancia y no la Sala Superior quien resuelva la oposición. Individualización de las causas que originan el problema afrontado en el acuerdo. El problema que se aborda en el Pleno Jurisdiccional 2018, materia de análisis, es si es que debe ser el juez del proceso quien resuelva la oposición o si es que debe ser la Sala Superior quien lo resuelva. Para eso se establecieron 2 ponencias. La primera alegaba que la Sala Superior es quien debe resolver la oposición, debido a que son ellos quienes han proporcionado los presupuestos de procedencia y concesión para la medida cautelar, y una vez ejecutada la medida, se formulara oposición, esta debería elevarse a la Sala Superior. Por otro lado, la segunda ponencia señalaba que la oposición deba ser resuelta por el juez del proceso, quien, tomando en cuenta las consideraciones de la calificación de los presupuestos llevados a cabo por la Sala Superior cuando concedió la medida cautelar, es quien debe resolver según su criterio, declarando fundada o infundada la oposición. Posición argumentada sobre el Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2018. El artículo 355 del Código Procesal Civil señala que las partes legitimadas pueden solicitar, mediante recursos impugnatorios, la nulidad total o parcial de un acto procesal. Y uno de esos recursos impugnatorios es precisamente la oposición, artículo 356 del Código Procesal Civil. Y en ese sentido, la oposición no es sino un medio impugnatorio específico que busca dejar sin efecto una resolución judicial que otorga una medida cautelar para que ésta quede sin efecto. En ese sentido, la Sala Superior, según su criterio establecido, es quien podría declarar fundado o infundado ese recurso impugnatorio que es la oposición. No obstante, eso no significa que el juez de primera instancia o juez del proceso no esté facultado para hacerlo. De hecho, lo está, y es precisamente quien puede resolver la oposición formulada por la parte afectada, pero esta vez en base a los argumentos y a las razones que la Sala Superior encontró para el otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, pienso que es el juez del proceso quien ahora estaría en mejores condiciones, en mayor capacidad y mejor aptitud para poder resolver la oposición, tomando en cuenta y valorando los nuevos razonamientos, enfoques o argumentos esgrimidos por los superiores jerárquicos de la Sala Superior. Entonces, cuando una de las partes solicitó la medida cautelar, necesariamente tuvo que haber acreditado el cumplimiento de presupuestos cautelares
para su concesión, como son por ejemplo la verosimilitud o apariencia del derecho, el peligro de la demora y la adecuación. La adecuación, que significa que la medida cautelar sea congruente y proporcional a lo que se está solicitando en el proceso principal. Ahora, el hecho de que la medida cautelar se otorgue sin conocimiento previo de la contraparte, eso no significa que se elimine el derecho de contradicción de la contraparte, sino que fundamentalmente se difiere para un momento posterior a la concesión de la medida cautelar y así garantizar su efectividad. ¿Y por qué es así? Bueno, porque lo que se quiere evitar es poner en riesgo la tutela urgente preventiva que se pretende garantizar con la medida cautelar. Por eso es que el juez la otorga inaudita altera parte, con el fin de que la contraparte no realice actos de disposición u ocultamiento que frustren la pretensión o que frustren la pretendida afectación. En ese sentido, recordemos que el principio de doble instancia implica el derecho de la función jurisdiccional a revisar lo que ha sido decidido por el juez de primera instancia, por un órgano funcionalmente superior, y esta concepción es la misma que sostiene el Tribunal Constitucional en una sentencia recaída en el expediente 282-2004. Antes de concluir, me pregunto, ¿qué pasaría si es que la parte interesada solicita que sea el juez de primera instancia y no la sala superior quien resuelva la oposición? De ser así, el juez del proceso tendría que hacerlo, pero esta vez corrigiendo errores, vicios o defectos en que haya incurrido, porque es posible que haya omitido algún juicio de valor o prescindido de algún presupuesto. Pero contaría, en esta oportunidad, con mayores elementos que provienen de los jueces de mayor jerarquía de la sala superior. ¿Para qué? Para un mejor razonamiento y una debida motivación. Y en ese sentido, poder declarar, fundado o infundado, el recurso de oposición según corresponda. Finalmente, y en base a lo referido anteriormente, mi posición es que sea el juez del proceso quien resuelva el recurso impugnatorio oposición, que es, desde luego, la misma que la del grueso de magistrados que actuaron en el referido Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2018. Conclusiones. Para concluir, quiero decir que la medida cautelar no es un acto procesal, sino solo la versión del demandado. Además, se trata de una medida provisoria, como se señala en el artículo 612 del Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo señala el doctor Rafael Viera Arévalo en su trabajo La oposición y levantamiento de la medida cautelar, cuando dice que la medida cautelar no dura para siempre o no debe durar necesariamente mientras dure el proceso principal, y su duración está condicionada a que se mantenga incólume los requisitos que sirvieron para su concesión. De la misma idea es Jorge Kielmanovich, cuando en su trabajo Teoría del proceso cautelar dice que las medidas cautelares se caracterizan por su provisionalidad, por lo que habrán de subsistir hasta el momento en que la sentencia sea definitiva y ésta adquiera firmeza o ejecutoriedad. En ese sentido, se sabe que una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de 5 días que se contabilizan desde que la parte toma conocimiento de la resolución cautelar a fin de que pueda ejercer su defensa correspondiente. Debe quedar en claro que la oposición no suspende la ejecución de la medida. No obstante, si es que la oposición llega a ampararse por el juez, la medida cautelar queda sin efecto y la resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo. Finalmente, si la Sala Superior ya ha examinado, analizado y calificado los presupuestos de procedencia y concesión para la medida cautelar, entonces ahora corresponde que el juez del proceso sea quien resuelva el recurso de oposición solicitado por una de las partes, tomando en cuenta los presupuestos llevados a cabo por la Sala Superior,
Y esta observancia está basada en un análisis más escrupuloso y de mayor experiencia por parte de los jueces de mayor jerarquía, que van a proporcionar a los jueces de menor instancia un mejor equipamiento jurídico o de razonabilidad para sus posteriores motivaciones. Muchas gracias.